El Imperio Otomano fue una de las dinastías más poderosas y duraderas de la historia mundial. Esta superpotencia dirigida por los islámicos gobernó grandes áreas del Medio Oriente, Europa del Este y África del Norte durante más de 600 años. El líder principal, conocido como el sultán, recibió autoridad religiosa y política absoluta sobre su pueblo, mientras que los europeos occidentales generalmente los veían como una amenaza. Muchos historiadores consideran que el Imperio Otomano es una fuente de gran estabilidad y seguridad regional, así como logros importantes en las artes, la ciencia, la religión y la cultura. Fratricidio. Los primeros sultanes otomanos no practicaban la primogenitura, donde el hijo mayor heredaba todo. Como resultado, varios hermanos a veces reclamaban el trono, y los primeros días del imperio estaban plagados de pretendientes que tendían a refugiarse en los estados enemigos y causar problemas durante años. Cuando Mehmed el Conquistador asedió Constantinopla, su propio tío luchó contra él desde los muros. Mehmed trató el problema con su crueldad habitual. Cuando tomó el trono, hizo ejecutar a la mayoría de sus parientes varones, incluido un hermano menor. Más tarde, emitió su infame ley. A partir de ese momento, cada nuevo sultán tuvo que tomar el trono ejecutando a todos sus parientes varones. Mehmed III se arrancó la barba con pena cuando su hermano pequeño le suplicó piedad, pero él nunca respondió una palabra y el niño fue ejecutado junto con otros 18 hermanos. Incluso, Solimán el Magnífico observó en silencio desde detrás de una pantalla mientras estrangulaban a su propio hijo con una cuerda de arco. El niño se había vuelto demasiado popular entre el ejército para que el sultán se sintiera seguro. La jaula. La política de fratricidio nunca fue popular entre el público o el clero y fue abandonada en silencio cuando Ahmed I murió repentinamente en 1617. En cambio, los potenciales herederos al trono fueron confinados en el palacio de Topkapi en Estambul en apartamentos especiales conocidos como los cafés o jaula. Un príncipe del Imperio Otomano podría pasar toda su vida encarcelado en los cafés, vigilado constantemente por los guardias. El encarcelamiento era usualmente lujoso, pero estrictamente impuesto, y muchos príncipes se volvieron locos por el aburrimiento o se volvieron libertinos y dependían del alcohol. Solo cuando un sultán moría, su heredero elegido por los visires reales era conducido por primera vez al exterior a través de la puerta de la felicidad. Podría ser la primera vez que había estado afuera en décadas, lo que no era la preparación ideal para un gobernante. El palacio era un infierno silencioso. Incluso para el sultán, la vida en el Topkapi podría ser sofocante en extremo. Se consideró impropio que el sultán hablara demasiado, por lo que se introdujo una forma de lenguaje de señas y el gobernante pasó la mayor parte de su día rodeado de completo silencio. Mustafa encontró esto imposible de soportar e intentó prohibirlo, pero sus visires se negaron a permitirlo. Mustafa pronto se volvió loco y fue visto arrojando monedas al mar para que los peces las gastaran. La intriga del palacio era endémica cuando visires, cortesanos y eunucos luchaban por el poder. Durante 130 años, las mujeres del harén ganaron gran influencia y el periodo se conoció como el Sultanato de las Mujeres. Los eunucos se dividieron a lo largo de líneas raciales y el jefe eunuco negro y el jefe eunuco blanco eran a menudo rivales feroces. Atrapado en medio de esta locura, el sultán era observado en todas partes, pasando sus días en total silencio, constantemente vigilados en una atmósfera tan venenosa que varios sultanes otomanos posteriores se enfermaron mentalmente. Ibrahim I nació en 1615. Él también creció en el Cafés, aislado bajo la amenaza constante de ejecución. Cuando su hermano Murad IV murió, Ibrahim fue llevado a la sala imperial. Al principio se negó a salir, creía que todo era una trampa para matarlo. Tuvieron que convencerlo de que en efecto había heredado el trono. Al comienzo, gobernó con moderación, pero poco a poco su mente empezó a quebrarse. Ibrahim empezó a obsesionarse con el placer y las supersticiones. Ordenó reformas absurdas, impuestos insostenibles y se dedicó a una vida de lujos extremos. Una de sus historias más famosas es la llamada mujer elefante. Ibrahim pidió que trajeran a la mujer más obesa del imperio. Se la presentaron en Topkapi
y quedó tan fascinado que la convirtió en una de sus favoritas del harén. Gastó fortunas en regalos para ella. Su locura llevó al estado a la ruina, ordenaba ejecuciones sin sentido y un día, en un arranque de paranoia, mandó a ahogar a 280 mujeres del harén, acusándolas de traición. Fue finalmente derrocado por los visires y estrangulado en 1648. Ejecuciones. El gobierno otomano tenía el poder de la vida y la muerte sobre sus súbditos y no tenía miedo de usarlo. La primera corte del Palacio de Topkapi, donde los peticionarios y los visitantes tenían que reunirse, era un lugar aterrador. Presentaba 2 pilares donde se mostraban cabezas y una fuente especial únicamente para que los verdugos se lavaran las manos. Los otomanos no se molestaron en crear un cuerpo de verdugos, en cambio, el trabajo recayó extrañamente en los jardineros del palacio, quienes dividieron su tiempo entre las ejecuciones y la creación de muchas de las flores que conocemos hoy día. La falaca. Uno de los métodos más temidos era la falaca, castigo aparentemente leve, pero de consecuencias devastadoras. El condenado era tumbado boca abajo, sus tobillos se ataban a un palo que 2 hombres sostenían en alto. Entonces, un verdugo golpeaba la planta de sus pies con una vara flexible, a veces 100, a veces 500. El hombre podía sangrar, perder el conocimiento o quedar con los huesos de los pies rotos. Incluso había víctimas que morían de shock o gangrena días después. Otra técnica era el bastonazo otomano. Se usaba contra funcionarios corruptos, recaudadores de impuestos fraudulentos o soldados indisciplinados. El hombre era obligado a arrodillarse, 2 verdugos lo sostenían y el tercero descargaba un pesado bastón sobre su espalda o sus costillas. Los huesos crujían, la multitud aplaudía o se horrorizaba. Las tenazas ardientes. Para traidores o espías se empleaban tenazas de hierro al rojo vivo. Los verdugos quemaban la carne de los brazos, los pechos e incluso la lengua del acusado. Se utilizaba para extraer confesiones o simplemente como castigo ejemplar. El Imperio Otomano tenía métodos meticulosos y sorprendentemente elegantes para acabar con la vida. Una de las formas más célebres de ejecución era el estrangulamiento con seda. En el Imperio Otomano, la sangre real no debía derramarse. Matar a un príncipe o alto dignatario con espada era visto como un sacrilegio. Por eso se empleaba un cordón de seda blanca. 2 verdugos lo enrollaban alrededor del cuello del condenado y tiraban con fuerza. A veces la víctima moría en silencio, otras veces tardaba largos minutos en asfixiarse. No había gritos, solo el susurro de la seda y el crujir de los huesos. Para criminales comunes, la ejecución pública más frecuente era la decapitación. El verdugo otomano era altamente especializado. Los verdugos eran conocidos como los selat o verdugos imperiales. Eran profesionales altamente entrenados. La carrera de la muerte. Pero había una manera para que un funcionario leal escapara de la ira del sultán. Comenzando a finales del siglo XVIII, se convirtió en la costumbre de que un gran visir condenado pudiera escapar de su destino ganando al jardinero jefe en una carrera por los jardines del palacio. El funcionario sería convocado a una reunión con el jardinero jefe y después de intercambiar saludos, el visir recibiría una taza de sorbete helado. Si era blanco, el sultán le había concedido un indulto. Si era rojo, debía ser ejecutado. Tan pronto como viera el sorbete rojo, el visir correría por los jardines del palacio lanzándose entre cipreses sombreados y filas de tulipanes. El objetivo era la puerta del mercado de pescado al otro lado del palacio. Si el visir llegaba a la puerta antes que el jardinero, simplemente sería exiliado. Pero el jardinero era más joven y más fuerte y por lo general siempre resultaba ganador. Sin embargo, algunos visires lo lograron, incluido Aziz Salih Pasha. El último visir que se enfrentó a una carrera de la muerte fue ampliamente felicitado y luego se convirtió en gobernador provincial. El harén. Quizás la característica más aterradora del Palacio de Topkapi fue el harén imperial. Este consistía en hasta 2000 mujeres, la mayoría de ellas compradas o secuestradas como esclavas.
que servían como esposas y concubinas del sultán. Los mantenían enclaustradas en lo profundo del seraglio y para un hombre mirarlas significaba la muerte instantánea. El harén en sí estaba custodiado y administrado por el jefe eunuco. Se decía que había tantas concubinas que algunas apenas podían ver al sultán. Solimán el Magnífico se enamoró perdidamente de una esclava polaca llamada Roselana. En Oriente se la conocía como Hurrem, que se podía traducir como alegre o sonriente, pero su verdadero nombre, se presume, fue Anastasia Lisowska. Se casó con ella y la convirtió en una asesora clave. Hossein Sultán logró aún más influencia que Roxelana, efectivamente dirigiendo el imperio como regente de su hijo y nieto. Un harén es un lugar donde se mantienen a las mujeres para evitar que interactúen con el resto del mundo. La idea ha existido en una amplia variedad de tiempos y culturas, desde los antiguos persas hasta los bizantinos. Sin embargo, la figura más estrechamente asociada con el harén en la imaginación popular es la del Imperio Otomano, que a menudo mantenía a cientos de esposas y concubinas encerradas dentro de los muros del palacio, lejos de miradas indiscretas. El harén imperial del Imperio Otomano se convirtió en una jaula dorada donde las mujeres fueron entrenadas y criadas para servir al propósito real. Para entender cómo era la vida en un harén, tenemos que mirar su historia. Necesitamos entender para qué propósito se suponía que debía servir y por qué estaba tan arraigado en la cultura de la élite del Imperio Otomano. De hecho, los otomanos no inventaron el harén. La práctica de apartar a las esposas y parientes femeninas de la mirada del público se remonta mucho más atrás y ha sido una característica de muchas culturas desde los antiguos asirios. Y aunque pensamos que un harén contiene múltiples esposas y concubinas, esto no fue siempre el caso. Es importante recordar que todas estas culturas eran muy patriarcales. Las mujeres eran vistas en gran medida como propiedad de sus esposos y las mujeres también eran símbolos de estatus. La idea de que una mujer no debería ser vista en público era común en estas sociedades, pero la mayoría de las mujeres tenían que trabajar, lo que requería salir de la casa. Para los gobernantes, tener un harén tenía dos propósitos. Primero, evitar que las mujeres se comporten de manera inmodesta, lo que habría afectado la reputación de su marido. Y segundo, demostrar que era tan rico que podía permitirse el lujo de mantener a su esposa en la casa sin que ésta trabajara. El Islam valora mucho la pureza, lo que significa que la práctica de mantener a las esposas y parientes separados del resto de la sociedad tenía una justificación religiosa para los otomanos. Bajo los otomanos, el harén evolucionó de ser un lugar para mantener a las mujeres en reclusión para funcionar casi como un hogar real. Además de esposas y concubinas, los sultanes a menudo criaron a sus hijos varones hasta los 12 años en el harén. En el harén residía la madre, las esposas, otras parientes, concubinas y esclavas del sultán. El harén de un sultán cumplía una variedad de funciones y las mujeres que vivían allí a menudo terminaban ejerciendo un poder significativo por derecho propio. O sea, en el transcurso del tiempo, los residentes del harén comenzaron a ir más allá de sus deberes hogareños de producir herederos y se acercaron cada vez más al poder. La vida en el harén dependía en gran medida del grupo al que se pertenecía. Como mucho, el grupo más grande estaba formado por esclavos. La esclavitud era extremadamente común en el Imperio Otomano y los esclavos provenían en gran medida de sociedades no islámicas al margen del imperio, como los Balcanes, el Cáucaso y África. Las mujeres esclavizadas en el harén eran conocidas como jariyas y típicamente fueron llevadas al harén a una edad temprana. Una vez que una jariyá ingresaba al harén, generalmente elegían un nuevo nombre, cortando sus vínculos con su vida pasada. En su mayor parte, los primeros años de sus vidas se centraban en la educación. Las niñas recibían lecciones diarias en todo, desde baile hasta matemáticas básicas. De hecho, la educación brindada a las niñas en el harén fue mucho mejor que la que recibieron la mayoría de las mujeres en el Imperio Otomano. Pero sobre todo, se esperaba que las niñas aprendieran modales y tradiciones cortesanas. De esta manera, las niñas que a menudo eran desobedientes generalmente eran expulsadas del harén y casadas con un plebeyo. Por otro lado, las chicas que sobresalieron en sus estudios fueron llevadas a servir en el palacio. Algunas fueron asignadas para trabajar en tareas básicas como ayudar a cocinar o a lavar la ropa, pero a las chicas más inteligentes y talentosas se les dieron puestos de gran importancia, como ayudar a administrar las cuentas del hogar o ayudar a administrar las operaciones diarias del palacio. Las chicas más bellas y educadas a menudo eran llevadas al encuentro del sultán. Es un error común
pensar que todas las chicas del harén tuvieron relaciones íntimas con el sultán. La verdad es que la mayoría de las chicas nunca llegaron a compartir con él. Sin embargo, el sultán ocasionalmente elegía mujeres del harén para compartir su cama, y una vez que lo hacían, se convertían en una parte oficial de la casa del sultán y eran trasladadas a vivir con las esposas y parientes del sultán. En los apartamentos de la familia del sultán, las niñas ayudaban a criar a los hijos que tenían con el sultán junto con sus medios hermanos. Se les proporcionaba buena ropa y buena comida, y tenían un nivel de vida que era mucho más alto que el habitante promedio del imperio. Pero todavía rara vez se les permitía abandonar el harén. Cuando y si alguna vez se les permitió salir del palacio, fue determinado por la Valide Sultán, la madre del actual sultán. La Valide Sultán estaba a cargo del harén y ella tenía el poder literal de la vida y la muerte sobre las mujeres que estaban dentro. Esta configuración matriarcal estaba ligada a la longevidad del mismo sultán. Su muerte significaría el final del dominio de la Valide Sultán en el harén y ella sería aislada. Las otras mujeres en el harén servían a la Valide Sultán y ella era quien decidía su destino. Seleccionaba las concubinas más apropiadas para el sultán. Las segundas mejores eran casadas con la nobleza de la corte y las problemáticas eran castigadas y en algunos casos ejecutadas. Esta centralización del poder significaba que las mujeres generalmente trataban de acercarse a la Valide Sultán para sobrevivir cómodamente y promover sus ambiciones personales y en algunos casos políticas. La siguiente en la fila fue la primera esposa del sultán, Haseki Sultán, quien le daba hijos varones y madre del heredero al trono. Esto fue seguido por Haseki Kadin, la esposa de la cual nacieron niñas. Al sultán se le permitía tener 4 de ellas, mientras que Valide Sultán y Haseki Sultán perdían gran parte de sus poderes con la muerte del gobernante. Haseki Kadin podía volver a casarse con la desaparición del sultán. La siguiente en la fila fue el Hasodalik o el Iqbal, que significa la niña afortunada. Estas eran básicamente las amantes del sultán. Se sabía que eran hermosas y talentosas. Su prominencia y posición fueron validadas por la Valide Sultán y Haseki Sultán. A menudo, estas mujeres eran regaladas a los hombres visitantes dignos de ser honrados. Estas fueron seguidas por el Ghoz de Ogedik. Estas eran jóvenes graduadas de la escuela del harén que habían llamado la atención del sultán por su belleza e inteligencia. Si complacían lo suficiente al sultán y le daban a luz hijas o hijos, podrían ascender en la pirámide. Incluso las mujeres en el harén que eran esclavas podrían convertirse en fichas importantes en la política del imperio. El sultán era la autoridad final en todos los asuntos, por lo que cualquiera que tuviera una influencia significativa sobre él podría llegar a ser muy poderoso. Los sultanes jóvenes o de voluntad débil a menudo eran controlados efectivamente por concubinas favoritas o la Valide Sultán, y el sultán a menudo daba mujeres de su harén en matrimonio a nobles con los que quería ganarse el favor, lo que significaba que las mujeres del harén formaban redes de influencia en todo el imperio, pero esa influencia también podría ser peligrosa. La libertad era, sin embargo, una cuestión de perspectiva. Estas mujeres fueron efectivamente encarceladas dentro de una jaula dorada del palacio. No se les permitía salir a la ciudad, pero casi no faltaba nada dentro de las instalaciones. Equipados con los más altos estándares de lujo y decoraciones estéticas, los harenes eran increíblemente relajantes y ofrecían un ambiente reflexivo. Era un lugar ideal para que el sultán se retirara y se relajara en compañía de mujeres encantadoras, inteligentes y un entorno exquisito. En cierto sentido de la palabra, solo las esposas del sultán eran libres, mientras que todas las demás estaban atadas en alguna u otra forma y de alguna manera vinculadas a las inclinaciones del gobernante. En la evidente ausencia de libre albedrío, las perspectivas de estas mujeres generalmente se medieron en términos de matrimonio y dependían casi por completo de su capacidad para apaciguar al sultán. Si bien en general las mujeres en el harén estaban a salvo de la violencia, siempre existía la posibilidad de que el sultán o su madre ejecutaran a quienes les desagradaban. Por lo general, esto fue porque participaron en una lucha de poder político y perdieron, pero este no fue siempre el caso. El famoso sultán Ibrahim el Loco fueron ahogadas en el estrecho del Bósforo en un ataque de paranoia. Si bien la servidumbre sexual no era realmente el elemento principal de sus vidas como solemos imaginar que era, siempre fue una posibilidad, y aunque las mujeres podían, y lo hicieron, usar su posición en el harén para ejercer más poder que la mayoría de las mujeres, todavía formaban parte de una sociedad en la que rara vez se otorgaba poder a las mujeres en su conjunto. Las mujeres en el harén caminaban por la cuerda floja entre el poder y la servidumbre durante toda su vida.
y aunque la mayoría eran mujeres, también existían hombres. Eran adquiridos en los mercados de esclavos de Constantinopla o entregados como tributo por provincias vasallas. Eran entrenados para servir con gracia, llevar bandejas, atender el baño del sultán, masajear o recitar poesía. No se les permitía tener barba. La barba era símbolo de masculinidad y de madurez. Los Kosekler eran jóvenes bailarines masculinos, adolescentes, a menudo entre 12 y 17 años. No todos los jóvenes del harén masculino eran bailarines. Algunos, los más bellos, eran seleccionados para una posición aún más íntima. Eran los preferidos del sultán, compartían su tiempo, su humor y muchas veces su cama. Mientras la ley islámica condenaba el acto sexual entre hombres, el poder lo encubría cuando provenía de la corte. Algunos escándalos fueron imposibles de ocultar. En algunos periodos del imperio se prohibieron los Kosekler, se destruyeron registros y se expulsó a cientos de jóvenes del palacio. En el siglo XVIII, el sultán Selim III intentó imponer moralidad en la corte y prohibió la poesía erótica masculina, y los sultanes dejaron de exhibir a jóvenes pajes hermosos. Los Kosekler fueron definitivamente prohibidos, las habitaciones reservadas para los favoritos masculinos fueron selladas y poco a poco el harén masculino desapareció. Los eunucos habían estado presentes en las primeras casas y cortes islámicas. Había mucha demanda de eunucos y los jinetes árabes que atacaban África garantizaban un suministro constante. La mayoría murió durante el proceso de castración, lo que hizo subir el precio de los que sobrevivían. Si bien los eunucos negros habían servido junto a los eunucos blancos en el palacio, en 1592, por razones que no están claras, se había establecido tanto una separación de roles como el predominio de los eunucos negros sobre los blancos. Los eunucos blancos estaban restringidos a la supervisión de los pajes masculinos, mientras que los negros asumieron la supervisión mucho más prestigiosa de los apartamentos privados del sultán y las mujeres de palacio. El jefe eunuco negro eclipsó rápidamente al jefe eunuco blanco, que hasta entonces había sido el jefe del personal de palacio y ascendió hasta convertirse en ejercer como oficial principal de todo el palacio. En su apogeo, pudo haber hasta 800 eunucos organizados en una estructura jerárquica y bien definida. El sistema era brutal, pero existía una especie de meritocracia. Los eunucos que sirvieron favorablemente al sultán, además de aquellos que aprendieron turco y se convirtieron al islam, podrían progresar en el sistema. Unos pocos conseguirían nombramientos para puestos administrativos dentro del imperio. Algunos servirían en el Cairo y Medina. La mayoría de los eunucos negros en general eran de Abesi. Los esclavos procedían tradicionalmente de los grupos que habitaban el interior del sur de Etiopía. Los esclavos negros eran generalmente comprados cuando eran niños en Nubia, luego eran castrados e incorporados al servicio. Dado que la religión islámica estaba en contra de la castración, los esclavos preferidos eran niños castrados de cristianos coptos, judíos de Sudán y de origen egipcio. También se aceptaba en este trabajo a las personas que castraban por sus delitos. Los eunucos generalmente recibían nombres de flores y después de un periodo de entrenamiento en la escuela de palacio, ingresaban al servicio del harem. Los eunucos comenzaron en el puesto de recluta ordinario y gradualmente avanzaron a través de las filas desde sustituto de guardia hasta puestos mayores en la guardia del harem. Una vez completado su entrenamiento y después de un periodo de servicio, algunos fueron separados de las tareas de guardia y transferidos al cuidado de los habitantes del harem. De estos puestos superiores se podía seleccionar y nombrar a un eunuco para el puesto de Kislar Agá mediante decreto imperial. Además de las tierras pertenecientes a la oficina, el Kislar Agá solía recibir un feudo personal. En el palacio de Topkapi, el Kislar Agá tenía su propio y espacioso apartamento cerca de la puerta del aviario, mientras que los otros eunucos bajo su supervisión vivían juntos en condiciones de hacinamiento y bastante miserables en un cuartel de 3 pisos. Cuando fueron despedidos, los principales eunucos negros recibieron una pensión y desde 1644 en adelante fueron exiliados a Egipto. No había nadie más poderoso que el jefe eunuco negro. El jefe eunuco negro
llevaba a cabo misiones abiertas y encubiertas para el sultán, y era el único oficial al que se le permitía en todo momento solicitar una audiencia con el sultán. Tenían la autoridad para conceder favores mediante los cuales podían aumentar sus riquezas, que revertían al sultán después de su muerte, ya que no tenían herederos. El jefe eunuco negro también ayudaba a menudo en los nombramientos estatales. Se desempeñaba como supervisor de los lugares sagrados bajo el dominio otomano, construía y reconstruía mezquitas en Estambul y en otros lugares, y administraba las propiedades de la madre del sultán. Pero por muy exaltados que llegaran a ser, todos los eunucos negros seguían siendo forasteros y extraños. La estructura de poder otomana incorporó a los eunucos negros, pero la sociedad otomana en su conjunto no lo hizo. Cuando los otomanos intentaron reformarse a lo largo del siglo XIX y cuando se abolió la esclavitud, los eunucos negros pasaron a ser vistos como una reliquia anacrónica, incluso vergonzosa, de un viejo orden corrupto. Como muchos grandes imperios que lo precedieron, el Imperio Otomano se basó en la esclavitud, pero a diferencia de otros imperios, los esclavos en el Imperio Otomano en su mayoría eran blancos. De hecho, se estimó que el 20% de la población durante el siglo XVI eran esclavos. Los otomanos vincularon estrechamente su economía a la posesión de esclavos. Como era un país grande, el vasto trabajo que necesitaban requería más trabajadores. Por esta razón, necesitaban esclavos que los ayudaran en diferentes tareas. La ley permitía que el sultán se llevara una quinta parte del botín que sus soldados recogieran en la batalla. Si bien el botín generalmente significaba cosas materiales, el sultán consideraba a los cautivos humanos parte de este. Los hombres podrían ser esclavos militares o domésticos y las mujeres casi siempre domésticas. Dentro de la segregación de género, también había una jerarquía racial en el trabajo. Las mujeres africanas eran cocineras y se les asignaba trabajos de baja categoría, mientras que las esclavas blancas realizaban tareas más especializadas, como preparar y servir café, atender las bandejas de la cena o actuar como niñeras. Según la ley islámica, el esclavo debía recibir alojamiento, ropa, alimentos y atención médica, mientras que liberar a un esclavo se consideraba un acto de piedad. También la esclavitud era temporal. Las mujeres blancas estaban obligadas a servir como esclavas durante 9 años, pero las mujeres negras de África solo 7, ya que se pensaba que eran menos adecuadas para un clima más frío. Cuando una mujer era liberada de la esclavitud, recibía un certificado de emancipación legalmente válido. Podría pedir quedarse con la familia de su antiguo amo de por vida y sería cuidada, o podría solicitar casarse. Si optaba por casarse, les entregaban un ajuar, joyas, muebles para el hogar y a menudo una casa propia. Muchas esclavas, en particular las formadas en los harenes de la lid, se casaron con hombres de alta posición. Muchas jóvenes de familias pobres se ofrecieron como voluntarias para convertirse en esclavas, o sus familias las vendieron como esclavos creyendo que tendrían un futuro mejor. Otras podrían ser capturadas durante incursiones tribales y vendidas a traficantes de esclavos para obtener ganancias, ya sea voluntaria o forzada. Tanto los niños como los padres veían la esclavitud como una fase transitoria que conducía al progreso social. Los esclavos podían incluso llevar a su dueño a juicio. Hay historias de esclavos que son liberados y se les dan los medios para comenzar una nueva vida, aunque él o ella prefería quedarse con su antiguo amo que enfrentar las dificultades de vivir solo en una ciudad extranjera. En lo que respecta a los africanos, regresar a África Central no era una solución. Él o ella habrían sido vendidos cuando eran muy jóvenes, entre 10 y 12 años de edad, y era poco probable que alguna vez regresaran a sus hogares originales. Si el propietario tomaba una esclava negra como su concubina, podría liberarla y convertirla en su esposa. Si ella le daba un hijo incluso siendo esclava, el niño era considerado libre. Los hijos del padre y madre esclavos eran considerados esclavos, aunque el dueño hubiera dado permiso para el matrimonio. Si algún dueño trataba cruelmente a un esclavo y llegaba a conocimiento de las autoridades, esa persona podía ser castigada. Por ejemplo, si retuvo la comida, el tribunal podría vender la propiedad del amo para proporcionar la alimentación necesaria, o podría ser enviado al exilio en casos que no fueran muy graves. Bastaba con estar exiliado de Estambul
ya que Estambul era el centro de la civilización otomana. Los eunucos habían estado presentes en las primeras casas y cortes islámicas. Había mucha demanda de eunucos y los jinetes árabes que atacaban África garantizaban un suministro constante. La mayoría murió durante el proceso de castración, lo que hizo subir el precio de los que sobrevivían. Si bien los eunucos negros habían servido junto a los eunucos blancos en el palacio, en 1592, por razones que no están claras, se había establecido tanto una separación de roles como el predominio de los eunucos negros sobre los blancos. Los eunucos blancos estaban restringidos a la supervisión de los pajes masculinos, mientras que los negros asumieron la supervisión mucho más prestigiosa de los apartamentos privados del sultán y las mujeres de palacio. El jefe eunuco negro eclipsó rápidamente al jefe eunuco blanco, que hasta entonces había sido el jefe del personal de palacio y ascendió hasta convertirse en ejercer como oficial principal de todo el palacio. En su apogeo, pudo haber hasta 800 eunucos organizados en una estructura jerárquica y bien definida. El sistema era brutal, pero existía una especie de meritocracia. Los eunucos que sirvieron favorablemente al sultán, además de aquellos que aprendieron turco y se convirtieron al islam, podrían progresar en el sistema. Unos pocos conseguirían nombramientos para puestos administrativos dentro del imperio. Algunos servirían en el Cairo y Medina. La mayoría de los eunucos negros en general eran de Abesi. Los esclavos procedían tradicionalmente de los grupos que habitaban el interior del sur de Etiopía. Los esclavos negros eran generalmente comprados cuando eran niños en Nubia, luego eran castrados e incorporados al servicio. Dado que la religión islámica estaba en contra de la castración, los esclavos preferidos eran niños castrados de cristianos coptos, judíos de Sudán y de origen egipcio. También se aceptaba en este trabajo a las personas que castraban por sus delitos. Los eunucos generalmente recibían nombres de flores y después de un periodo de entrenamiento en la escuela de palacio, ingresaban al servicio del harem. Los eunucos comenzaron en el puesto de recluta ordinario y gradualmente avanzaron a través de las filas desde sustituto de guardia hasta puestos mayores en la guardia del harem. Una vez completado su entrenamiento y después de un periodo de servicio, algunos fueron separados de las tareas de guardia y transferidos al cuidado de los habitantes del harem. Otro atractivo era el trato benigno que recibían los esclavos en los harenes otomanos. Las jóvenes esclavas se criaban como parte de la familia, a menudo compradas a los 6 o 7 años. A la niña se le daría un nuevo nombre y se le asignaría una esclava experimentada. La joven esclava comía la misma comida que la familia y su ropa era de calidad similar. Era entrenada en la elaborada etiqueta otomana y practicaba sirviendo a esclavas mayores antes de servir directamente a la familia. Se le enseñaría a hablar y leer turco y también se le enseñaban las creencias y prácticas básicas del Islam. Aprendió a coser y bordar y si tenía talento musical se le enseñó a tocar un instrumento, a cantar o a bailar. Aprendieron a leer persa y árabe y en siglos posteriores inglés y francés. Algunas se formaron como niñeras de los niños de la familia. Una vez que habían completado su periodo de servidumbre, se casaban con hombres otomanos o podían ser liberadas antes de que completara su periodo, ya que la emancipación de los esclavos se consideraba un acto de gran valor moral en el Islam. Debido a su belleza, encanto y cultura, estas chicas eran muy buscadas como novias y muy a menudo se casaban con miembros de la familia en la que habían crecido y se convertían en una mujer otomana libre de la clase dominante. Si la niña optaba por no casarse, se le cuidaba por el resto de su vida. La esclavitud estaba estrictamente regulada por la ley islámica. Los derechos de una esclava y las responsabilidades del amo o ama hacia ella estaban claramente definidos. Una vez comprada, ninguna esclava podía salir a la calle. El propietario tenía que venderla, liberarla, dársela a otra persona o mantenerla él mismo. Si tenía un hijo del amo, obtenía el estatus legal de madre de un niño y no podía ser vendida ni regalada y quedaba libre cuando su amo moría, si no lo hacía antes. El hijo era reconocido como legítimo y libre y podía heredar lo mismo que un hijo de un matrimonio legal. Si los esclavos no estaban contentos, podían pedir que los revendieran y tenían el respaldo legal de la ley. Si los dueños se negaban, podían huir,
pero no podían obtener la libertad de esta manera antes de que completara su periodo de servidumbre. Si se escapaban, tenían que acudir a un traficante de esclavos que los vendería a un nuevo propietario e informaría al antiguo amo. A finales del siglo XIV, el concubinato jugó un papel importante en la reproducción real. Era preferible tener consortes femeninas cuya lealtad fuera exclusiva del sultán en lugar de tener esposas de un grupo de nobleza hereditaria que podría desafiar el poder del sultán. Una consorte real generalmente tenía un solo hijo porque como mentor al príncipe y madre necesitaba dedicarse por completo a su entrenamiento y protección. No hubiera sido legalmente posible obligar a una esposa musulmana libre a limitarse a un solo hijo. Con la alta tasa de mortalidad infantil por enfermedad, era más lógico no depender de la capacidad de una mujer para tener hijos para la continuación de la dinastía. Cuando el hijo de Ornán, Murad I, llegó al poder, el imperio no estaba recogiendo el botín. Entonces Murad buscó otra forma de reforzar sus tropas, ideó un plan brillante y diabólico para criar y entrenar niños para convertirlos en esclavos. Desde una edad temprana les inculcaría una lealtad eterna al sultán, pero Murad no quería reclutar a niños musulmanes comunes y corrientes para su ejército de esclavos. Creía que los niños musulmanes permanecerían leales a sus propias familias y buscarían favores para ellas más tarde. En cambio, Murad buscó secuestrar a niños cristianos de territorios previamente conquistados para ser entrenados para el cuerpo de genízaros. Después de la conversión al Islam y un estricto entrenamiento militar, estos niños se convertirían en soldados esclavos leales. El sultán razonó que estos niños convertidos llegarían a despreciar a sus familias cristianas y permanecerían fieles al sultán. Este sistema fue conocido como Defçirme, duró más de 3 siglos y resultó increíblemente exitoso para el Imperio Otomano. Los sultanes seleccionaron solo a los niños que cumplían con criterios estrictos y finalmente algunos padres realmente buscaron que sus hijos fueran aceptados en este cuerpo. Cada vez que el sultán quería aumentar sus tropas de genízaros, iba a uno de sus territorios como Grecia, Austria, Albania o Serbia para llevarse niños de entre 8 y 18 años de familias cristianas. Para calificar, un niño tenía que ser fuerte, su actitud también era importante, no podía actuar malcriado. No se aceptaban huérfanos o hijos únicos, ni niños que hablaran turco. Una vez que se elegía al niño, se lo transportaba a Estambul para recibir entrenamiento. Se le enseñaba turco y dependiendo de qué tan bien les fuera en su entrenamiento de educación, podrían ponerse en diferentes caminos. Los aprendices que sobresalieron finalmente fueron alistados para servir en el palacio del sultán como miembros del ejército permanente. Estos recibieron una amplia educación en matemáticas, teología, derecho, equitación y estrategia militar. Los otros fueron asignados para servir a los funcionarios del gobierno o trabajar duro en los campos mientras se asimilaban a la sociedad musulmana. Sin importar su puesto, seguían siendo esclavos del sultán y podían ser reclutados para el palacio en cualquier momento. No se sabe con certeza el número total de jóvenes cristianos secuestrados bajo el sistema Defçirme. Estimaciones modestas fijan el número en cientos de miles, pero algunos piensan que hasta 5 millones de niños fueron robados de familias cristianas y criados para convertirse en genízaros.